Hola, vamos a hablar algunos conceptos sobre la función lineal y ejercicios que tengan que ver con ella. Primero que nada, vamos a entender que la estructura de una función lineal es la siguiente. Siempre vamos a tener una variable o una constante a la par de la variable, en este caso se llama n, que se le conoce como pendiente. La x siempre en una función lineal está sencilla, no tiene potencias, no tiene raíces, y tenemos además otra constante a quien llamaremos b, que realmente representa la intersección con el eje y. Cuando la pendiente, el valor de m, es un valor positivo, entonces vamos a decir que la pendiente es mayor que 0. Y cuando esto sucede, la función es creciente. Gráficamente podemos ver que la línea de la gráfica se ve de izquierda a derecha como que va en aumento. El punto de intersección con el eje y siempre nos lo va a dar el valor de b. Veamos un ejemplo. Si tuviéramos f de x igual a 3x más 4, la pendiente sería 3. Quiere decir que sería creciente, ya que es positivo. Y el valor del 4 lo tendríamos en el eje y. Cuando la pendiente es negativa, entonces el valor de m es menor que 0. Y esto sucede cuando la función es decreciente. Gráficamente lo podemos ver como una línea inclinada hacia abajo. El punto de intersección con el eje y siempre nos lo va a dar b también. En este caso, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la función h de x es igual a menos 5x más 6. El 5 negativo representa una pendiente negativa, por lo tanto es decreciente. Y el 6 representa la intersección con el eje y. En este caso sería el punto donde la línea gráfica interseca el eje y. También podemos tener casos donde el valor de la pendiente es 0. Gráficamente se puede decir que es constante. Vamos a verlo con una línea completamente horizontal. El valor de la intersección con el eje y nos lo sigue dando b en todos los casos. Veamos el siguiente ejemplo. G de x es igual a 7. En este caso observa que no hay x en la ecuación, lo cual quiere decir que la pendiente vale 0. Y al tener un valor constante, quiere decir que la intersección de la gráfica con el eje y es el 7. Veamos intersecciones con los ejes. Cuando nos soliciten las intersecciones con los ejes, se refiere a los puntos donde la línea gráfica pase por el eje X y pase sobre el eje Y. Para determinar la intersección con el eje X, basta utilizar la fórmula menos b entre m, que viene de la pendiente y del valor de b en el criterio de la ecuación. Mientras que si queremos la intersección con el eje Y, basta observar el valor de b y se escribe como par ordenado 0, b. Esa sería la intersección con el eje Y. Si tenemos, por ejemplo, 3x más 4, entonces la intersección con el eje X sería el valor de b negativo, o sea, 4 negativo, sobre el valor de su pendiente, que es 3. Se escribiría en par ordenado menos 4,3 sobre 3,0. Mientras que si nos solicitan la intersección con el eje Y, tendríamos que es 0, el valor de b, que en este ejemplo corresponde a 4. Ahora tenemos un ejercicio en el cual tenemos tres funciones distintas y debemos determinar la pendiente, el valor de b, la intersección con el eje y, con el eje x e inclusive podemos realizar un boceto de su gráfica. Veamos el primer caso. 3x más 5. Si queremos la pendiente es el valor que acompaña a la x, en este caso es 3. Si queremos el valor de b es el valor que se encuentra sumando o restando al término con x, que sería un 5. La intersección con el eje y nos lo va a dar b. Se escribe en par ordenado como 0,5. Y la intersección con el eje x lo vamos a encontrar aplicando la fórmula menos b entre m, que en este caso sería menos 5 sobre 3. Escrito en forma de coordenada sería menos 5 sobre 3,0. Si vemos la gráfica va a ser creciente, ya que la pendiente es positiva. Va a intersecar entonces al eje X en menos 5 tercios, 0, y al eje Y en 0,5.
Veamos la siguiente función. Dice que es menos 7x más 10. La pendiente sería 7 negativo. El valor de b sería 10 positivo. La intersección con el eje y sería 0,10 y la intersección con el eje x aplicando la fórmula menos b sobre m sería menos 10 sobre menos 7. Esto simplificado y expresado como un par ordenado sería 10 sobre 7. Recordemos que negativo sobre negativo da positivo. Ahora si vemos la gráfica, al ser la pendiente negativa, va a ser decreciente. Y vamos a tener entonces que la intersección con el eje X es menos 10 séptimos, 0, positivo. Y el valor de la intersección con el eje Y sería 0,10 como coordenada. En el siguiente ejemplo, tenemos que Y es igual a 8 menos 12X. Observe que esta vez la pendiente es el 12 negativo. No nos aprendamos que sea el primer término, sino es aquel término que acompaña la X. Por lo tanto, es 12 negativo. El valor de B es el valor que se encuentra sin la letra X, o sea, el 8, que en este caso está positivo. La intersección con el eje Y me lo da el B, entonces sería 0,8. Y la intersección del eje X sería menos B entre M, es decir, menos 8 sobre menos 12. Que simplificado da lo mismo que 2 tercios y escrito en forma de coordenada sería 2 tercios, 0. Si lo vemos gráficamente, la pendiente es negativa, por lo tanto es decreciente. La intersección con el eje X es 2 tercios, 0 y la intersección con el eje Y es 0,8. Ahora vamos a determinar el criterio de la función lineal, determinar la pendiente o determinar la intersección con el eje Y. Primeramente, tomaremos en cuenta cuando se conocen dos puntos de la recta, es decir, dos coordenadas que pertenecen a la recta de la función. Cuando esto sucede, podemos utilizar la calculadora FX 570 S+, la que es color gris, con el modo 51, o bien la calculadora más moderna, que es la FX 991 LAX, con la cual se describe con color negro con blanco, en menú A12. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a con ella encontrar el valor de la pendiente y encontrar el valor de B. Y luego a partir de estos dos valores podemos determinar la pendiente, la intersección con el eje Y o el criterio de la función lineal. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí la calculadora FX 570S y deseamos conocer el valor de la pendiente y el valor de B. Para ello utilizamos el menú, un modo, presionamos el 5 y presionamos el 1. Inmediatamente la calculadora nos va a colocar una matriz en pantalla, una matriz formada por 3 columnas y 2 filas. La primera columna es numerada como A, la segunda como B y la tercera como C. Fila 1 y fila 2. En ella vamos a escribir cada una de las coordenadas dadas de la función, siempre teniendo en la columna de la D un 1. Vamos a aplicarlo en el siguiente ejemplo. Determina el criterio de las intersecciones de los ejes X y Y de la función a la que pertenecen los puntos 4,12 y menos 2,18. Para ello, utilizamos en este tipo de calculadora modo 51, o en la calculadora más moderna, menú A12. Ponemos el modo 5.1 y ella nos va a generar la matriz. En esta matriz debemos escribir los pares ordenados dados. El primer par ordenado entonces es un 4. Le damos igual para que ella pase a la siguiente fila. Escribimos un 1. Luego le damos igual, pasa a la columna de la C. Y después escribimos el 12. Le damos igual para que pase a la siguiente casilla. Ahora una vez en la fila 2, columna A, vamos a escribir el menos 2. Con el igual nos pasamos. Escribimos un 1. Con el igual nos pasamos. Y luego escribimos el 18 negativo. Con el igual vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que X es igual a 5. Este será el valor de la pendiente. Y si le volvemos a dar igual, vamos a obtener que Y es igual a menos 8. Este sería el valor para B. Veámoslo en la calculadora.
propiamente. Escribimos menú o modo 51, inmediatamente pasa a matriz y vamos a escribir el 4, con el igual nos pasamos, un 1 siempre en la columna B, con el igual nos pasamos, un 12 en este caso, porque tenemos el par ordenado 4 y 12, con el igual pasamos a la siguiente casilla, menos 2, que corresponde al primer valor del siguiente par ordenado, igual, ahora acá en el centro siempre va un 1, igual, 18 negativo, igual. Observa que si le volvemos a dar igual, nos dice que x vale 5, y si le volvemos a dar igual, y vale 8 negativo. En la calculadora modelo 991 LATS, en algunos casos hay que dar igual varias veces, pero funciona parecido. Ahora, si yo quiero salirme del modo 51 o modo ecuación, solo basta poner modo 1 y la calculadora vuelve a su estado normal. Entendiendo claro que B vale 8 negativo y que la pendiente es 5, ahora podemos elaborar la ecuación, teniendo en cuenta que la pendiente 5 es la que va a acompañar a la X y el valor de B, que es el menos 8, va a estar solito, de esta manera. Ese sería el criterio. Ahora, si nos solicitan la intersección con el eje Y, va a ser 0, menos 8. Y para la intersección con el eje X aplicamos la fórmula menos B entre M, que en este caso sería menos 8 negativo sobre 5. Menos y menos da más, te daría 8 quintos. Y la coordenada correspondería a 8 quintos, 0. Veamos el ejemplo 3. En el ejemplo 3 nos están dando ya una gráfica y necesitamos encontrar la pendiente de la ecuación de la gráfica. También nos pueden solicitar la ecuación de la función. En este caso, también nos pueden pedir las intersecciones, aunque estas claramente se ven en la gráfica. Veamos, los puntos de la gráfica son 0,7 porque es 0 en X, 7 en Y, y 9,0 ya que es 9 en X y 0 en Y. Una vez con las coordenadas y la calculadora, vamos a escribir cada uno de esos términos. 0, un 1 en el centro, igual, y un 7. Luego escribimos el 9, el igual, el 1, el igual, el 0, y igual de 9. Nos va a dar que la pendiente es menos 7 novenos y nos va a dar que el valor de Y es 7. Observe entonces cómo podemos con esa información elaborar la ecuación. Al ser mx más b, el valor de la pendiente es 7 novenos, entonces vamos a tener que b es 7. La ecuación, por tanto, sería menos 7 novenos de x más 7 positivo. Las intersecciones en la gráfica ya se veían. Una de ellas es 0,7, que es 0 el valor de B, y la otra de ellas va a ser, aplicando la fórmula, 9,0, que sería los que ya vimos desde la gráfica. Observa cómo el 0,7 era la intersección con el eje Y, y 9,0 nos da la intersección con el eje X. Ahora vamos a determinar el criterio de la función lineal, la pendiente y la intersección con el eje Y cuando únicamente conocemos un punto de la recta y la pendiente. En este caso utilizaremos la fórmula B es igual a Y menos MX, donde el valor de X de la coordenada será el que apliquemos en la fórmula, el valor de Y será el de Y1 y el de la pendiente será el que utilizaremos también como pendiente en la fórmula. En un ejemplo como este, donde dice determina el criterio de la función de la forma 7x más b, observa que no tenemos el valor de b, pero sí tenemos el valor de la pendiente, que pertenece a los puntos 3,25. Lo que hacemos es aplicar la fórmula, encontrar el valor de b, que sería en este caso y 25 menos la pendiente que es 7, multiplicado por la x, que es 3. Calculando esto nos da 4. Por lo tanto, el criterio de la función sería 7x más 4. Y de esta manera podemos determinar el criterio de la función, la intersección con el eje Y, conociendo B, o bien la intersección con el eje X, aplicando la fórmula anteriormente vista. Gracias.